Muy buenos días a todos nuestros amigos de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a nuestro tiempo del estudio de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Un saludo también para los hermanos que nos acompañan a través de Radio Génesis.tv, Vivoparacristo.tv en Suecia, Estocolmo para ustedes. Buenas tardes. Y bienvenidos para todos a nuestro tema en el estudio apasionante del libro de Éxodo. Venimos observando en la semana inmediatamente anterior los textos del capítulo 18, la visita de Yitro a Moisés, el compartir del momento en el que evidentemente Yitro, sacerdote de Madián, reconoce al Dios Todopoderoso. Ese es el punto más importante que queremos resaltar allí. Posteriormente viene, por supuesto, el nombramiento de los jueces, hombres de sabiduría, hombres de entendimiento, veraces, eficientes, que reconocen con claridad absoluta en su corazón, en una expresión, el temor a Dios, y que tienen como tarea ser parte del grupo de hombres que van a acompañar a Moisés en esta tarea tan importante de dirigir a todo este pueblo, el pueblo de Israel. Luego entramos al punto en el que propiamente Israel viene al monte Sinaí. Esto es bien importante y quiero resaltar por un momento, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, vamos a estar en el verso 7. Entonces vino a Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras del pueblo. Muy importante, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en los capítulos de esta semana. Un poco más adelante, en uno de los capítulos siguientes, nos daremos cuenta cuán importante y en cuántas ocasiones se repite la expresión haremos. El pueblo unido, el pueblo de Israel ante las ordenanzas o ante los mandatos de Dios, y al escuchar lo que Moisés transfiere de esa palabra, todo el pueblo unido dice haremos. Es decir, dígalo conmigo, hacemos pacto. Muy importante, porque esta expresión pacto, que significa común acuerdo, que significa sumisión, que significa obediencia, vamos a ver qué pasó realmente con este pacto en los siguientes capítulos. Ahora, vamos a detenernos nuevamente también antes de avanzar en el tema de esta semana, y voy a empezar con una tarea muy interesante. Gracias a todos los hermanos que hacen tarea. Por favor, envíeme sus respuestas. Las tareas, pues obviamente yo las recibo, las reviso, las agradezco que ustedes lo hagan, pero realmente la importancia de la tarea es que usted, mi amado hermano, vaya a su Biblia, escudriñe, profundice, porque recuerden que Estudio Bíblico Devocional tiene como propósito aprender la palabra. Y entre más nos detengamos y entre más aprendamos a la luz de la palabra, no interpretación, no opinión personal, no lo que a mí me parece. Es que a mí me parece que lo que la Biblia quiere decir, no. ¿Qué dice la palabra? Escrito está. Por favor, dígalo conmigo. Escrito está. Y lo que escrito está, escrito está. Ahora, observen, por favor, atención a la pregunta para la tarea. Cuando mencionamos el capítulo 20 y prediqué el día domingo respecto del capítulo 20 en nuestra congregación, los 10 mandamientos. Cuando hacemos alusión a los 10 mandamientos, que realmente son 10 palabras, así la palabra lo indica, 10 palabras. En estas 10 palabras, Dios nos da una serie de ordenanzas. La pregunta para la tarea es: ¿aparecen las tablas de piedra justo aquí en el capítulo 20? Repito, cuando mencionamos los 10 mandamientos, la primera imagen que viene a nuestra mente es esta: las tablas. Bueno, tipológicamente estoy representando las tablas con las 10 palabras o los 10 mandamientos. Respuesta a la pregunta en esta tarea: ¿aparecieron las tablas de piedra justo aquí en el capítulo 20? Y le voy a ayudar con la respuesta, porque mi interés es que usted escudriñe la escritura.
Verso 20 dice, y esta conectiva, esta conexión entre la letra I respecto a los versos anteriores es muy importante. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la primera palabra o primer mandamiento. Por favor, preste mucha atención. El primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Ese primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, está en el corazón de muchísimas gentes, no solamente por la tradición, sino incluso aún hoy, después de llevar días estudiando la Escritura. Por lo tanto, es necesario que abramos nuestro entendimiento y nuestros oídos para que tengamos claridad en lo que nosotros estudiamos y en lo que nosotros creemos. Amar a Dios sobre todas las cosas fue un mandamiento que nos enseñaron en la tradición, pero no es el primer mandamiento que aparece en la Biblia. Y le sugiero, si usted consulta su Biblia, en este caso tengo en mis manos una versión Reina Valera del 60, pero si usted consulta en una Biblia de la tradición, se dará cuenta que el mandamiento en ningún momento aparece amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni semejanza ninguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ok, no voy a compartir sobre este tema porque, repito, está disponible el mensaje del día de ayer. Titulé ese mensaje Restaurando el monte Sinaí. Volviendo por la senda antigua, Jeremías 6:16, restaurando lo que precisamente Dios nos dio aquí en el capítulo 20, estas palabras que Dios nos entregó. Así es que avancemos a nuestra semana. Para el día de hoy, por favor, envíeme su tarea. Me es muy importante que haya claridad en sus corazones. Si en el capítulo 20 aparecieron las tablas de piedra, aparecieron antes, aparecieron después, ¿en qué momento? Por favor, su respuesta, no una opinión personal. Por favor, capítulo y versículo. Aquí está escrito, escudriñe. Vámonos entonces a nuestro siguiente tema para la semana que nos ocupa, y es un tema muy interesante también porque vamos a hablar sobre algunas leyes que ya se estipulan a partir de este momento, dadas por Dios precisamente al pueblo de Israel. Capítulo 21, por favor, acompáñeme a este texto y vamos a dividir esta serie de leyes, las vamos a dividir en algunas partes. Número 1, leyes sobre los esclavos o los siervos. Del capítulo 1 al capítulo 11, del capítulo 1 al del capítulo 21, del verso 1 al verso 11, nos habla este texto respecto de las leyes sobre los esclavos o sobre los siervos. Luego veremos del capítulo 21, del verso 12 al verso 25, las leyes sobre los actos de violencia. Seguidamente, en el capítulo 21 avanzaremos del verso 26, por favor, del verso 26 al verso 36, hablando precisamente acerca de las leyes sobre las responsabilidades de los amos y de los dueños. Vamos entonces al principio. Éxodo capítulo 21, versos del 1 en adelante dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Miren qué interesante hablar de este concepto de la ley, las leyes sobre los esclavos. Sigo en el verso 5. Y si el siervo dijere:
yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le dará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Aquí habla precisamente de cómo perforar la oreja y colocar allí un utensilio, un artefacto que determine que este hombre rehusó su libertad y ahora será un siervo, realmente no un esclavo, un siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a su pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. ¿Por qué me tomé el tiempo de leer estos textos puntualmente? Porque aquí hay algo muy interesante. El Señor empieza a entregar a su pueblo leyes en las cuales, recuerden que venimos de una situación de esclavitud. Dígalo conmigo, venimos de una mentalidad de esclavitud. Ahora, entramos a un proceso en el que se nos da libertad, pero cuando empezamos a gozar de la libertad, algunos pretenden vivir aún su vida con el concepto de la esclavitud, la vieja manera de vivir, mientras que otros pretenden establecer un nuevo estilo de vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera, una nueva cultura, una nueva costumbre. Por lo tanto, Dios se toma el tiempo extraordinariamente importante para enseñarle a su pueblo que evidentemente ahora en la libertad vamos a tener una serie de normas, de principios, de misbat, de ordenanzas, en las cuales o con las cuales vamos a vivir conforme a unos lineamientos. El libro de Deuteronomio en el capítulo 15, acompáñame un momento por favor, en el verso 13 dice esta palabra: y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Yahweh te hubiera bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahweh tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Qué extraordinario texto, porque nunca podemos olvidar de dónde salimos. Nunca podemos olvidar de dónde salimos. Yo recuerdo hace algunos años, bueno, varios años, recuerdo una expresión que alguien me compartió y decía: cuando nosotros miramos, siempre miramos hacia arriba, es decir, queremos más, queremos más, queremos más. Recuerden el mandamiento, uno de los mandamientos que vimos, el 10, dice: no codiciarás. Queremos codiciar lo del prójimo. Tenemos la casa del prójimo, el carro del prójimo. Todo lo que el prójimo tiene parece, dice una frase popular, es más verde la yarda, es más verde el pasto en la casa siempre de mi vecino. Y es interesante que cuando miramos hacia arriba, repito, queremos más, queremos más. Y está bien que anhelemos tener mejor vida, mejor comodidad, mejores beneficios. Pero todo esto lo logramos no trabajando más, desconociendo las ordenanzas de Dios, entre ellas el número 4, ¿cuál es? Santificando el Shabbat, que lastimosamente, si usted escucha nuestro mensaje del día de ayer, restaurando el monte Sinaí, nos daremos cuenta cuán importante es el mandamiento número 4. ¿Cuál es? Tomar el tiempo de reposo y santificar el tiempo de Shabbat. Eso no lo hemos hecho, lo perdimos en la distancia por años, por años. La tradición nos llevó a perder un mandamiento, una ordenanza directamente del Padre, entregada justamente aquí en el monte Sinaí. Eso significa que ya estamos de hecho desobedeciendo una palabra de Dios.
Éxodo 21. Y estas son las palabras de Yahweh. Estas son las palabras de Dios. Y si estas son las palabras de Dios y nosotros las estamos omitiendo, significa entonces, mis amados, que nuestro altar se encuentra fuera del plan y del propósito. Por lo tanto, no podremos ser bendecidos. Así es que cuando miramos hacia arriba y pedimos bendición y queremos milagros y queremos sanidad y queremos prosperidad y queremos comodidad y queremos plenitud y queremos una familia y queremos un hogar y queremos santidad y queremos tantas cosas, nunca olvides mirar hacia abajo. Porque cuando miras hacia abajo te darás cuenta de dónde te sacó Dios. ¿Puede usted decir un amén? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque aquí el texto dice, nunca olvides que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Nunca olvides que de la tierra de Egipto te saqué. Nunca olvides que te pasé por ese mar de juncos. Nunca olvides de dónde tú saliste, porque a tanta gente se les olvida. Y voy a decir seles porque el Señor me lo recuerda con tanta frecuencia. Pero digámoslo en primera persona, se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida cuán grande ha sido Dios, que ha tenido misericordia para con nosotros y que por su misericordia fuimos sacados de esa vieja manera de vivir, de esa contaminación del mundo, de los vicios, de los placeres, de la contaminación generacional, cultural, y el Señor nos trae a vivir una vida en ordenamiento. A propósito de esto, y voy despacio en esta semana, en los primeros, por lo menos los 2 o primeros días, tenemos que ir con cierta pausa, porque estos temas de las leyes que Dios dejó inscritas son extraordinariamente importantes y Él se tomó el tiempo precisamente para dejárnoslas escritas, para que reconozcamos y no olvidemos de dónde venimos. Así es que, mis amados hermanos, asimismo recordemos, hablando de las palabras de Éxodo 20, recordemos que dice el Señor en el número 2, su segunda palabra fue, no te harás imagen ni ninguna semejanza de ninguna cosa arriba o abajo en la tierra creada, por favor. Y entonces nosotros los creyentes decimos, bueno, esa parte ya la superamos, nosotros ya no cargamos en nuestra billetera, en el bolsillo la imagen de la buena suerte, la patica de conejo, el santo aquí, el santo allá, la mata de sábila, los santos, las velitas y todos esos altares. No es a ese altar al que me estoy refiriendo. Entonces nosotros decimos, oh, gracias Dios, ya ese segundo mandamiento lo superamos, lo cumplimos. Ya nosotros no estamos en esa condición infringiendo ese mandamiento de las imágenes y de la idolatría. Somos libres de la idolatría. Lo importante, mi amado hermano, no es ni siquiera una imagen ni una escultura, porque son tantos los creyentes que hoy no tienen ni imagen ni esculturas, pero los tienen grabados en su corazón. Así es que lo importante no es una imagen, una escultura de metal, de barro, de piedra, de madera. No es importante eso. Lo importante es que esté fuera de tu corazón y que la única alabanza la puedas entregar a nuestro Padre eterno. Número 1. Número 2. Si te sientes muy honroso de ya no ser parte de esa idolatría, gloria a Dios. Pero si te sientes tan honroso de cumplir esa ordenanza, esa palabra número 2, entonces te invito para que consideres muy seriamente la palabra número 4. Guardarás el día de reposo, esto es el tiempo de Shabbat. Recordemos que el tiempo de Shabbat comienza viernes a la caída del sol y continúa durante toda la noche, el día sábado durante todo el día hasta la caída del sol. Muy bien, así es que cuando hablamos de todo esto es importante recordar que nosotros hemos recibido esta tarea de estar comprometidos con la palabra de una manera total y absolutamente voluntaria. Cuando nosotros venimos a la palabra, venimos en unidad con el propósito de Dios. Y nosotros vemos que aquí, en este texto, en estas leyes que Dios nos está entregando, nosotros somos siervos a Él. ¿Por qué? Primero, porque le amamos.
¿Por qué estamos nosotros hoy como familia integrados en el propósito del ministerio? Número uno, por la misericordia, la gracia, por el favor de Dios, porque nosotros le amamos. Aunque no le vemos, le amamos porque sabemos que nuestro Dios Todopoderoso siempre está ahí presente con cada uno de nosotros. Número uno, porque porque le amamos. Número dos, porque como familia, unidos en el propósito de Dios, vemos la gloria de Dios siempre a nuestro favor. Podría decirlo con una frase tal vez como muy común, pero familia que está unida, familia que ora unida, familia que está en el propósito y sirve al Señor, será una familia grandemente bendecida. Cada vez que mis hijos salen de casa a sus actividades profesionales, ministeriales, y nosotros sabemos que ellos salen, sabemos en nuestro corazón que van en la cobertura, guardados en el hueco de la mano de Dios, porque como dijo el Señor, ustedes son mi especial tesoro, y siempre les decimos a nuestros hijos, a donde quiera que vayas, en tu universidad, en tu trabajo, en tu comunidad, en todo lugar donde pise la planta de tus pies, recuerda, hijo, que tú eres luz. Dígalo conmigo: yo soy luz, porque el Padre nos enseñó: yo soy luz, yo soy verdad, yo soy el pan de vida. Así es que nosotros somos luz. Y por supuesto, porque nosotros sabemos que a donde quiera que vayamos, siempre Él estará con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Amén. En este orden de ideas, avancemos, por favor, en el texto que estamos desarrollando, en el capítulo 21 de Éxodo, y vamos al punto del verso 12. El que hiriere, a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Eso es un poco como una frase que conocemos: ojo por ojo, diente por diente. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Muy importante. Recuerdo que compartí una predicación, un mensaje sobre, una enseñanza mejor. No me gusta usar la palabra predicación, una enseñanza. Compartimos una enseñanza sobre este punto del verso 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Por favor, pastor, ¿qué está usted diciendo aquí? ¿Que Dios va a permitir que una persona hiera a otra y luego le permita huir? Hay unas circunstancias interesantes aquí en este texto. Les recomiendo, si usted va a Radio Génesis 128, busque por favor el tema casas de protección, porque la Biblia nos va a hablar de ellas, lugares a donde una persona bajo esta circunstancia podía retirarse para estar protegido. Entre tanto se adelantaba el respectivo proceso y se determinaría o no si fue o no culpable. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Observen que estos textos que estamos desarrollando en este punto son tan interesantes, y yo sé que hoy, por supuesto, las leyes en el contexto actual, en el derecho penal, en el derecho civil y todo lo demás, aún en la misma constitución de los países, no se habla de la pena de muerte, etcétera, etcétera. Pero observen que aquí hay algo muy interesante y solo lo quiero hablar a título de mención, porque parece increíble que esto suceda, pero sucede. El que hiere o ataque a su padre o a su madre morirá. Recuerden que el quinto mandamiento que nos dice, la quinta palabra que nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Honrar a padre y madre significa respeto. Honrar a padre y madre significa amor. Honrar a padre y madre significa protección. Honrar a padre y madre, podríamos mencionar tantos sinónimos: de guardarlos, de estar con ellos, de atenderlos, de protegerlos, de consentirles, de brindarles todo lo que ellos necesitan.
y demás. Y este es una palabra con mandamiento, con promesa, para que tus días sean alargados. Pero observen que en estas leyes contra los actos violentos en el capítulo 21 del verso 2 en adelante nos menciona que si un hijo, por favor preste atención, hijo que me escuchas y padres que me escuchan, ¿cómo puede ser posible, cómo podemos hoy, padres de familia, permitir que un hijo levante su mano contra un padre o contra una madre? Esto parece no solamente vergonzoso, sino indigno de que una circunstancia como esta pueda pasar. Sin embargo, lastimosamente, en el mundo en el que vivimos y la modernidad del siglo XXI, hoy tenemos a tantos hijos, y no solamente hijos varones, sino hijas mujeres, que no solamente atentan contra sus padres, no solamente en el atacarlos, en herirlos, en lastimarlos, en humillarlos, en ofenderlos, en degradarlos, en lastimarlos, en timarlos, en tantas expresiones que podríamos mencionar. Y una de ellas, tal vez la más delicada, en desobedecer la autoridad de los padres. Así es que yo te hablo, padre de familia, mami que me escuchas a esta hora, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia puedes permitir que un hijo levante mano contra ti, aún contra sus hermanos. Y en este texto usted me estará diciendo, pastor, usted está leyendo algo por allá del Antiguo Testamento, eso ya no tiene nada que ver. No, yo no estoy refiriéndome a esto. Estoy diciendo que hoy en el siglo XXI tenemos jóvenes, hombres y mujeres, que levantan su mano contra sus padres, les gritan, les lastiman, les ofenden, les desobedecen, les degradan, les irrumpen, aún les roban, les hurtan y demás. Por favor, miren la Biblia que nos dice, y usted podrá decir, esa es una ley y eso ya pasó, eso no existe. Puede ser que la ley hoy en el siglo XXI no incurra en esta pena de muerte por esta situación, pero estoy hablando espiritualmente, delante de Dios. Si un hijo levanta mano contra sus padres, dice el texto, ciertamente morirá. Así que mis hermanos, no pensaba tal vez por un momento de detenerme en tantos detalles que trae consigo el capítulo 21 en adelante, pero considero que es bien importante que lo hagamos toda vez que si Dios se tomó el tiempo de hablar acerca de estas leyes sobre los actos violentos, sobre la situación con los esclavos, las leyes sobre las responsabilidades de los amos y de los dueños, las leyes de la restitución, qué importante, y todo lo demás, las leyes humanitarias, entonces nos tomaremos esta semana para que hablemos puntualmente respecto a este punto y entremos por favor al cierre de la semana ya sobre el capítulo 24, 25 y hablemos entonces de lo que significa construir el tabernáculo, la morada de Dios entre nosotros. Vamos a cerrar entonces, mis hermanos, con el libro de Juan en el capítulo 6. Acompáñeme por favor, capítulo 6, libro de Juan, capítulo 6, verso 67 y 69. Léalo conmigo, por favor. Dijo entonces Jesús a sus 12 discípulos: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así es que si usted por algún momento pensó que lo que estamos leyendo ahora, eso es tiempo pasado y eso ya no existe, déjame decirte que en el Maestro, en nuestro Mesías, esta es palabra de vida eterna. Bien, mis hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, muchísimas gracias, les bendigo, un muy buen día y recuerden la tarea. Lea nuevamente Éxodo capítulo 20 y envíeme su respuesta. ¿Aparecieron las tablas de los mandamientos en el capítulo 20? Si su respuesta es sí, lo consideraremos. Si su respuesta es no, por favor, envíeme capítulo y texto bíblico, versículo. Entonces, ¿dónde aparecieron los mandamientos y dónde aparecieron la Torá y todos los demás misbat, que en total tenemos 613? ¿Cómo le parece?
un buen día. Bendiciones. Gracias por compartir el video y gracias por compartir también sus mensajes. Muchísimas gracias. Bendiciones. Shalom.